De 9 a 12. Rafael Vila. ¿Cómo estás, Rafael? Un gusto. El gusto es mío, Andrés y Juan Carlos. Un detalle, la segunda imagen que pusiste no corresponde a este momento porque la recibí yo como 4 días antes y es una cola para una compra. Ah, ya. Bueno, muchísimas gracias por la aclaración. Vamos a buscar, eso es lo que, por eso decía, es que las redes sociales a veces te juegan te van pasando algunos datos de si es real o no. Bueno, y hay que verificar. Bueno, Rafael, ¿te sorprendió esta movilización o es que era algo que iba a estallar en algún momento? Bueno, no en algún momento, sino en este tiempo. Mira, en primer lugar no te puedo hablar mucho de las movilizaciones porque lo mismo que tengo las imágenes que tú has visto en redes sociales y en algunos medios internacionales, tengo en contraparte también lo que ha salido en los medios cubanos, que en realidad todos son oficialistas, en las cuales hay manifestaciones a favor del gobierno y marchas. Sí, contextualizando, que era lo que te comentaba antes de que nos coincidiéramos en esta entrevista, la situación es crítica, aunque el gobierno no ha querido decir que este es un periodo especial ya en tiempo de paz, como fue en los años 90, sí ha avisorado de que estamos en una situación, o está Cuba en una situación similar. Ha habido muchas dificultades, sobre todo a partir de la caída económica de Venezuela, y por supuesto la pandemia ha terminado de hundir el turismo, que es la base económica. Hay grandes carestías, creo que eso es innegable. Bueno, yo no voy a Cuba hace ya años, pero eso cualquiera lo puede comprobar. No creo que estas manifestaciones tengan una repercusión, por lo menos hoy. Hoy no hay nada en la información más que la versión oficial, pero sí es resultado de esas dos situaciones, una gran desbalance económico que ha afectado a la población, y por el otro lado el problema grave de la pandemia. Cuba era uno de los países que había logrado controlar, pero al abrirse para el turismo nuevamente, por necesidades de la economía del país, ha sido la entrada de todas las nuevas cepas, y hay muchísimos casos. Yo estaba viendo el reporte del día 10, había en un solo día casi 6.500 casos, lo cual es una cifra que no hemos llegado en Bolivia. José Rafael, buenos días, Juan Carlos Monroy. Hola, Juan Carlos. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por tu tiempo. José, ¿cuál podría ser el desenlace de esto? Tú bien lo dices, después de lo de ayer, que comenzó básicamente a través de redes sociales y se masificó y llamó la atención. Hoy lunes hay muy escasa información desde el pueblo, desde estos sectores movilizados, de lo que está ocurriendo. Uno creería que el gobierno cubano ya controló o desarticuló estas protestas, ¿o cuál crees que podría ser el desenlace en próximas horas de esta situación? Bueno, hay dos elementos. Por una parte, sí creo que el gobierno ha tomado su iniciativa, es decir, la parte que le correspondía de movilizar. Díaz-Canel ayer estaba hablando de combatir, y por el otra parte, hoy que ha tenido otra nueva entrevista, es una conferencia de prensa con otras autoridades, se ha referido más al tema de la pandemia, a justificar la situación de la pandemia, por lo tanto de la economía, y a hacer la crítica a los Estados Unidos, sobre todo a estas declaraciones tanto del vocero como del Departamento de Estado como de Biden. Y en la otra parte es que el sistema de Internet está muy deficiente, probablemente porque esté controlado.
No creo, a su vez, de que si hay una iniciativa de parar esto a partir de todos los que están a favor del gobierno cubano y de los aparatos del Estado, que empiecen a funcionar reprimiendo, deteniendo esta situación, no creo que hoy se repita la situación. No puedo decir mucho más porque todo depende de cómo evolucionen los acontecimientos. El panorama es ese. Hoy ha sido un día tranquilo. Estuve hablando con algunas personas antes de que hubiera de nuevo problemas con el internet, anoche y hoy temprano, y la situación es la misma explicación. Es tranquilo, no es, por lo menos en La Habana, no es toda la ciudad, está localizado en la zona del malecón, principalmente la marcha, y todo el mundo está en espera de qué iba a pasar. Ajá. Rafael, ¿cuánto pesó el bloqueo al gobierno cubano para que haya esta crisis? ¿Pesó mucho o no? Bueno, si vamos a hablar en estricto sensu, el bloqueo solo existió cuando la crisis de los misiles. Después es el embargo. Sí se ha mantenido el embargo. Ahora, no debemos olvidar que desde la época de Clinton, Cuba es un gran comprador de productos alimenticios de todo la producción del medio oeste americano. Eso es un dato innegable. Todas las restricciones que impuso Trump, reduciendo las aperturas de Obama, no afectaron para nada las importaciones. Otra situación diferente es que, por supuesto, las restricciones de Trump sí cortaron el proyecto de turismo de turismo norteamericano que se empezaba a calcular con la llegada primero de Obama, con la visita a La Habana, etc. Rafael, ¿envalentonó a Cuba el hecho de que, por ejemplo, los Castro, no sé si han dejado el poder, pero ya no figuran, ¿no? Ahora está Díaz-Canel? Ese hecho envalentonó a algunos cubanos como para poder expresar su disidencia, porque ya ha habido protestas aisladas, ¿no? Artistas, otras personas que han ido expresando su oposición al gobierno cubano, y por eso es que hay gente encarcelada, ¿no? Y a esta situación se sumó la pandemia y generó lo que ahora está pasando en Cuba. Bueno, no sabemos cuáles serán las consecuencias. ¿Va por ahí, Rafael? Mira, protestas ha habido otras ocasiones. Yo recuerdo cuando la discusión de la Constitución, de la nueva Constitución, salieron protestas, también cuando la propuesta de Félix Varela, también muchos años atrás, hubo también manifestaciones, quizás no tan masivas. Esta es una situación límite por el tema económico, por el tema de la pandemia, pero no creo que sea tan determinante el que no esté los Castro en la primera línea de poder. Más bien creo de que es una situación que ha creado, toda la situación económica de pandemia, ha creado un caldo de cultivo para una protesta. Ciertamente hay mucha escasez, ya no hay el apoyo venezolano, por supuesto el apoyo ruso, chino, etcétera, no lo podemos considerar como relevante, y el modelo económico no ha variado. Y ahí creo que es muy importante entender que un modelo estatista centralizado en el que no existe una propiedad privada y una iniciativa privada, a no ser muy limitada. La Constitución anterior planteaba de que no existía la propiedad privada, a no ser la propiedad privada individual, que tú podías tener una casa, un vehículo, etc. Después se flexibilizó algo
Por eso es que aparecieron algunos negocios, pero muy limitados, y continuamente se amplía o se reduce según la situación económica la apertura para estos emprendimientos pequeños de nivel individual. Yo creo que lo fundamental de la crisis está a partir del modelo planificado, centralizado. Rafael, para ir finalizando, ¿qué opinión le merece la respuesta del gobierno cubano en sentido de que lo que dijo el gobierno ayer, bueno, en las últimas horas, que se va a defender al gobierno al precio que sea necesario, por un lado, y esta mañana ya en esa conferencia que tuvo el presidente de Cuba, Díaz-Canel, que aseguró que tuvieron la respuesta quienes estaban movilizados que merecían, y ha tildado de delincuentes a los manifestantes que salieron a las calles? Más allá de la categorización que se le pueda dar a los manifestantes, que yo lo veo como una desesperación, independiente de algunas expresiones, la lógica era que el sistema de gobierno iba a movilizar a sus partidarios y a sus aparatos y iba a retomar, a mi entender, la fuerza del poder. No le veo ninguna, aunque el tiempo me dará la razón o me la negará, no le veo ninguna perspectiva a un movimiento contra el régimen, al menos desde fuera del régimen. Es decir, hay mucha gente que ya empieza a creer, a pensar, y lo he escuchado, lo he visto, que podría pasar en Cuba lo mismo que está pasando en Venezuela. En su criterio, Rafael, esto no va a pasar. No lo creo. Puede haber cambios dentro del régimen. Posiblemente, y eso hace rato lo he escrito también en algunos artículos y en los libros, hay tendencias dentro del gobierno, tendencias más conservadoras, tendencias un poco más aperturistas, y posiblemente alguna tendencia en la que el presidente Díaz-Canel y el ministro, que no me acuerdo ahora el nombre, pudieran ser sustituidos, cambiados, pero desde dentro del régimen. En este momento estoy hablando desde el punto de la correlación de fuerzas posible. La oposición, si consideramos, no existe realmente en Cuba. Rafael, en 2019 Cuba cambió su constitución, ¿no? Y abrió por ahí una puerta pequeña a la propiedad privada. ¿Habrá influido esta apertura, ¿no?, para que ahora haya esta movilización cuyo desenlace no conocemos, pero que me da la impresión que puede tener una repercusión fuerte a nivel internacional y obviamente puede despertar mayor interés en Cuba para conocer realmente lo que está pasando ahí, ¿no? Y a partir de esos hechos, algunas personas tendrán quizá acabar con su romanticismo respecto a Cuba y tener una valoración más adecuada a las circunstancias reales. ¿Esa constitución, no, habrá influido en algo, o es que fue algo así como que lo aprobaron, pero en realidad es una constitución nueva, pero que no trajo nada nuevo? Tuvo algunos cambios, no es innegable, pero a mi entender no son cambios de fondo, son cambios de adaptación. Como te explicaba hace un rato, la anterior constitución, la de 1976, no reconocía la propiedad privada sobre nada más que no fuera la propiedad particular, la particular individual, es decir, tu casa, tu vehículo. Esta permitía tener algunos emprendimientos menores, y esto es importante subrayarlo, que dependen de las autorizaciones y de las limitaciones que puede poner el Estado. Es decir, no se va a crear una burguesía a partir de esas limitaciones, no va a crearse una empresa privada en el sentido que podemos entender en cualquiera de nuestros otros países.
ni incluso ni Nicaragua ni Venezuela, que tienen empresas privadas grandes, bueno, a favor o en contra del régimen, pero tienen empresas grandes. En Cuba no existe eso desde el año 68, es decir, en el año 68, por la ofensiva revolucionaria de ese año, se eliminó la propiedad privada sobre los medios de producción. Ahora se fue empezando a autorizar y se reconfirmó con la Constitución del 19 la propiedad privada sobre medios individuales de producción. Un taller, una peluquería, un pequeño restaurante, eso está autorizado. Bueno, Rafael, muchísimas gracias por el contacto. Nos sirvió mucho para entender lo que el contexto político, económico, lo que está sucediendo en Cuba, al menos desde hace años, meses y en estos últimos hechos. Un abrazo, Rafael. Otro para vos y para Juan Carlos. Gracias por haber ayudado a entender la situación contextual. De 9 a 12.